Hola Paloma, muchas gracias de estar aquí con nosotros de nuevo en funcionarioprisiones.com. Hola, Juanle. Encantado de tenerte con nosotros de nuevo. Lo mismo digo. Hoy me gustaría tratar contigo una serie de temas que los estudiantes están preguntando mucho, así que vamos a ir punto por punto. Sabemos, pues siempre suele haber preguntas de las últimas actualizaciones del temario. Entonces, ¿qué recomendarías a un opositor en cuanto tengo un temario que lo compré hace unos meses o el año pasado? ¿Cómo lo reciclo o dónde me voy a buscar la información de las últimas novedades de la ley y cuáles áreas me competen a mí como opositor de ayudantes de instituciones penitenciarias? Eh, yo lo primero que haría, si me estoy preparando con algún tipo de preparador o academia, o si tengo algún temario comprado, siempre estar pendiente de las actualizaciones de la persona que ha hecho el temario o que me está preparando. Eso es lo principal. En el caso, porque normalmente los preparadores están muy al día o deberían estarlo, ¿no? Porque entra dentro de su responsabilidad. En el caso de que nos estemos preparando por nuestra cuenta, yo lo que sugeriría es de todas las normas que aparecen en el temario, que pueden ser pues, la Ley Orgánica General Penitenciaria, el Reglamento Penitenciario, el Código Penal, pero luego hay un montón de reales decretos, de órdenes. Como no podemos estar todos los días mirando el BOE, yo lo que sugeriría es que si hace tiempo que no tenemos actualizaciones, de vez en cuando entremos en la página oficial del Boletín Oficial del Estado, en el BOE, o directamente, sin entrar en cualquier buscador de Internet, ponemos la palabra BOE, la norma que queremos buscar, por ejemplo, Código Penal, entremos en el enlace del BOE que va a salir y busquemos que ponga legislación consolidada. Consolidada quiere decir que esa norma, en este caso, por ejemplo, el Código Penal, estás mirando la última versión. Y en el caso de que no lo ponga, siempre va a haber algún lado donde puedes pinchar y pone versión consolidada del texto. Entonces, una vez que estemos en la versión consolidada, en este caso del Código Penal, una manera muy rápida de mirar cuáles han sido las últimas modificaciones es ir dentro de esa página, vamos a ver que existen varios apartaditos, pone texto completo, índice de la ley y hay un apartado que pone análisis de la ley, ¿no? Entonces, si pinchas en el análisis, podemos ver muy rápidamente porque suele estar en orden de más novedoso a más antiguo, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles han sido las últimas modificaciones. Y ahí podemos pinchar en cada una y ver qué artículos se ha modificado. Eso es una manera, ¿vale? Si no tienes a alguien que te lo proporcione. Entonces, normalmente las normas más importantes para un funcionario de prisiones, que suelen ser la ley penitenciaria, el reglamento penitenciario y el código penal, hay muchas más, porque están las leyes administrativas, por ejemplo, las de procedimiento administrativo, esas no cambian muy a menudo, ¿no? Entonces, simplemente con mirarlo de vez en cuando y si estamos muy cerca del examen, pues hacer un repaso rápido algún día para ver que no se nos haya escapado ninguna reforma, ¿vale? En concreto, por ejemplo, de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que se reforma muy poquitas veces, sí es cierto que el año pasado hubo dos pequeñas modificaciones, muy pequeñas. Una fue la Ley Orgánica 8 del 2021, que era sobre temas relacionados con los condenados por delitos contra los menores. Pero nada, eran unas precisiones muy pequeñas. Y luego hubo otra, la 7/2021, que era sobre temas de protección de datos. También unas precisiones muy pequeñitas. Pero bueno, teniendo en cuenta que los exámenes de ayudantes de instituciones penitenciarias tienen un test que se afina mucho, pues a veces sí que pueden meter este tipo de cuestiones. O, por ejemplo, el reglamento penitenciario este año sí que es cierto que ha habido alguna modificación, sobre todo relacionado con el tema de las nuevas tecnologías, que han querido actualizar un poquito algunas partes del reglamento penitenciario o en cuestiones, por ejemplo, relacionadas con las llamadas telefónicas. Cosas muy pequeñas, pero sí es cierto que en un test probablemente van a ir a afinar a ese tipo de cuestiones, ¿vale? Entonces, es muy sencillo eso, ir al BOE, versión consolidada, apartado análisis, y ahí vamos a ver cuáles son las últimas reformas. También, por ejemplo, el Código Penal, sabéis que ahora acaba de salir una ley orgánica, la 1022, relacionada con temas relacionados con los delitos contra la libertad sexual, que está entrando en vigor, o sea que hay partes que todavía no ha entrado en vigor, no entra hasta creo que era el 7 de octubre algunas partes y otras un poquito más adelante, en el 2023. Eso hay que tener muy claro, por ejemplo, esa reforma tan reciente, qué entra en vigor y qué no,
¿vale? Porque si Ok. estamos haciendo los exámenes, eso lo pone siempre en las disposiciones transitorias de la ley, lo podemos ver en el índice, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esta ley sí que ha introducido muchas modificaciones que tienen que ver con este tipo de delitos. Entonces, por ejemplo, si estamos estudiando la parte de penal, es muy importante que esa ley veamos si está introducida en las reformas de esos temas, Ok. ¿vale? Yo ya un poquito por Y ahí. es que tienes en tu blog de jurista de prisiones.com esta serie de enlaces para facilitar que si alguien se está estudiando por su cuenta o si nos podrías facilitar las leyes principales como has comentado para que sea más eficiente y simplemente pues con varios clics, como tú dices, ley Y, consolidada, si nos pudieras pasar luego un vale, enlace, pues lo luego te lo metemos paso. aquí en la descripción. Ok. Sí, hay una en la página, o sea, la web es juristadeprisiones.com, sí que hay un apartado que puse de documentación y creo que de más importante a menos, vamos a decirlo así, están las leyes principales. Por supuesto, primero la Constitución, que eso cambia muy pocas veces, y luego, sobre todo, las normas que he dicho. Y luego ya voy descendiendo a cosas más de detalle. Ah, pues No genial. están todas las que salen en un temario, porque son muchísimas, pero sí las principales. Pero bueno, luego te paso el enlace.